Hola, buenas noches. Noche lunes a martes, semana de la primera, en principio, investidura que va a haber durante esta sesión, estas sesiones en el Congreso. Mañana a las 12 empieza la investidura de Feijóo. Toca hablar prácticamente día a día, porque cada día, como decimos, se van a suceder las informaciones y creemos que van a ser muy interesantes, sobre todo tras lo que hemos explicado estos dos últimos días. Y nosotros vamos a intentar explicárselas. Hoy tenemos nada más y nada menos que 12 temas, para que se hagan una idea, la mayoría centrados en España, porque hoy ya la información empieza a ser muy intensa. Vamos a empezar antes de los titulares, por eso, con un tema, bueno, creemos que hay que intentar distendir un poco, intentar relajarnos, porque miren, vamos a decir una cosa rápida. Si la gente se pone tensa cuando todavía estamos comenzando, esto imagínense cómo es una etapa del Tourmalet, aquellos que les guste las vueltas ciclistas, pues si empezando en lo llano ya nos empezamos a poner nerviosos y tensos, ya, perdón, ya a cagarnos en todo, pues seguramente cuando lleguemos a los momentos más complicados esto va a ser para algunos insoportable y creemos que es necesario intentar dosificar, nunca mejor dicho, utilizando el símil ciclista, todas las etapas que vienen ahora, porque vienen días de duros puertos de montaña, días donde gente no entenderá nada, días donde puede pasar de todo, donde podemos empezar la mañana pensando una cosa y a la tarde habiendo un cambio significativo en todo lo que va a pasar, y eso empieza en las próximas horas. Por eso queremos explicarles una cosa antes de empezar, que es una noticia que ha salido hoy, un informe que dice que por el cambio climático las temperaturas subirán encima de los 70 grados, no sé si lo han leído, y se extinguirá la humanidad. Sí, en 250 millones de años. No, no sé ustedes, yo, mi día, les aseguro, de aquí a 250 millones de años, espero que no haya programa. Seguramente, por cierto, al ritmo de aportaciones que vamos, no habremos llegado todavía a superar el 2%, pero eso es otra historia. Pero claro, no sé cómo lo ven ustedes, pero creemos que es bueno poner ese apunte de humor. Alguno mejor se preocupe, de verdad, deja mañana utilizar el coche o deja de volar en avión, porque cree que a lo mejor reducimos en, no sé, en 150.000 años y nos extinguimos en 40 millones 800 y pico mil años. Hombre, pues no sé. Creemos que esto al final es un cachondeo. Fíjense que todos estos temas al final son casi de risa. Hoy ha aprobado la Unión Europea rebajar la normativa de la emisión de coches porque resultaba que era una barbaridad que empezaba a funcionar de aquí 2 años. La retrasó de momento 2 años. Ya verán cómo la retrasan más, porque la sensación cada vez que tenemos más claro algunos es que muchas tonterías de estos últimos años parece que algunos pensantes empiezan a darse cuenta de que realmente eran tonterías. Lo importante, lo hemos dicho muchas veces, es intentar, oiga, vivir. No diremos aquello que decían los mitos, de ir deprisa y morir joven, no, tampoco eso, pero intentar vivir, pasarlo bien, intentar despreocuparse las cosas y aunque haya días complicados como los que vamos a tener, intentar asimilarlas desde la tranquilidad y pensar que miren, que a malas, en 250 millones de años nos vamos a morir todos y por cierto, no va a haber programa tampoco en ese momento. Estaríamos además un poco cansados. Ustedes se imaginan 250 millones de años hablando de la investidura de Feijóo. Bueno, podía ser irritante casi. Vamos a dejar esa parte cómica, que saben que tampoco nos ganamos la vida con la parte cómica, no somos nada simpáticos, lo siento, aquellos que se lo crean. Y vamos a hablar ya seriamente de todos los puntos que tenemos hoy. Empezaremos hablando de la investidura que empieza mañana de Feijóo, seguiremos hablando del PP, de esos discursos de Cuca Gamarra, que algunos ya empezamos a tildar de las tonterías de la banda, porque es que no tiene sentido hablar de lo que hablan hoy, vamos a decirlo así de claro. Luego nos iremos siguiendo con estos temas a una medida que nos parece muy interesante que se ha adoptado en un municipio gallego que puede servir para retratar al PSOE y que puede servir, vamos a decirlo así, para poner en evidencia las debilidades del PSOE fuera del entorno, como íbamos diciendo hace días, del presidente Sánchez y la Moncloa. Luego nos iremos precisamente a la Moncloa, donde la palabra amnistía parece que está prohibida, mientras eso sí hace movimientos para hacer cosas extrañas. Hoy han decidido en la mesa del Congreso, por propuesta del PSOE, ceder asesores del Partido Socialista a otros partidos, en fin.
gente que tiene la cabeza fría, que es importante, jueces y fiscales que dicen que se está hablando del Estado de Derecho, ojo al tema, el independentismo que sigue con su presión diciendo que hay un acuerdo político y ahora solo falta la parte técnica y que en ello están, el PSOE ni lo niega, como era aquello, ni lo confirma ni lo desmiente, a ver si son espías del CNI los del PSOE. Luego nos vemos a Vox, que parece que ha despertado, no sabemos si hasta unos días de vacaciones o qué, han anunciado por un lado una querella contra Armengol por el tema de las lenguas, pero ojo, obviamente no por el tema de las lenguas, porque parece que no tendría mucho recorrido, sino por el tema de aprobar el uso de las lenguas antes de aprobar la ley. Como dijimos, el martes ya se permitió hablar en lenguas cuando la ley se aprobaba el miércoles. Tú no puedes, y es bastante coherente. Lo que no sabemos es qué tipo de sentencia van a dar los jueces en este caso. Luego, por otro lado, Vox, que también dijimos que tenía un punto muy importante, que era moverse a través de las instituciones donde estaba, pues ha hecho una propuesta que ha aprobado con el PP para derogar próximamente la ley de memoria histórica en Cantabria. Pues miren, son medidas de esas, como la de los sindicatos, que eso le da fuerza cuando no tienen discurso general. No damos consejos a Vox, que luego se nos cabrean. Luego tenemos las historias y las risas con Yolanda Díaz y su sede interespacial, con Raticulín y todo eso, que se complementa además con aquellos que le están presionando, obviamente de Podemos, pues que han logrado algo que parecía inédito. Con todos los recursos que tiene y con la inteligencia extraterrestre también, obviamente, Irene Montero, a día de hoy estamos en la misma cifra de asesinatos machistas que el año pasado, es decir, estamos aparte en el récord en este mes de los últimos 13 años, o sea, con una tía tan lista como Montero, y resulta que los crímenes han aumentado. Alguno dirá, hombre, no es culpa suya, ya. Esto también es, y perdón por el ejemplo, cuando pones un entrenador, bajas a segunda y la culpa es de los jugadores, claro. En fin, cada uno que piense lo que quiera. Luego nos iremos en este día con muchos temas, estamos buscando dónde está el siguiente tema, porque saben que tenemos una hoja aquí un poco descompensada. Pues el siguiente tema es que en un alarde de honradez, vamos a decirlo así, el PNV y Bildu han dicho que no usarán el euskera en el Congreso para que se les entienda. Algunos creemos que es porque no tienen ni puta idea algunos de los diputados de hablar en euskera, vamos a decirlo así de claro. Justo lo dicen el mismo día que Sánchez había dicho que era imprescindible escuchar las lenguas en el Congreso. Se ríen de él a su cara. Luego nos iremos a comprobar una de las cosas que siempre hemos insistido en este programa. Hombre, pactar con el independentismo, fuera el tema amnistía o no, ¿eh? Algunos creemos que es menos grave porque no tienen muertos a sus espaldas, y perdón si algunos ofenden, como tienen los amigos de ETA. Pues Bildu no ha hecho con su abstención que no se aprobara en el Parlamento Nacional una declaración de rechazo a Josu Ternera, ¿saben? El del reportaje del ínclito Évole. Para que vean de qué lado está el gobierno. Curiosamente, con aquellos que los muertos, incluidos niños, como dijo Ternera el otro día, eran al final culpa de la Guardia Civil. En fin, lamentable. Luego iremos a dos temas finales. Uno, nos iremos a esa nueva visita al rey, donde lo que resaltan todos los medios es la normalidad con la zarzuela. Y miren, a veces nos gusta, es una expresión que se usa mucho con niños, aquí le llaman poner gumets en Cataluña, nosotros decimos ponernos medallitas. Nos gusta ponernos medallitas a veces, no lo vamos a negar. Oiga, a veces cuando te insultan ahí por redes y tal, dices, coño, pues qué rabia te da no poder decir de dónde salen las informaciones, porque le pegarías dos hostias, perdón, ya saben que aquí no somos violentos, pero es la realidad. Y hoy aparece esa noticia que viene el rey emérito y la normalidad con la zarzuela. Si se acuerdan, cuando todo el escándalo que salgaban los medios de izquierda diciendo la zarzuela está muy enfadada con el rey, nosotros decíamos que era todo un truco para poner tensión al gobierno entre el rey y la zarzuela, el rey emérito obviamente y el rey Felipe, que había total normalidad. Fíjense, como hoy no toca hablar de esto y hay que hablar de otras cosas, pues ya pasan del tema y lo dan como normalidad. Comunicación, que diríamos no verbal, de la Casa Real, fantástica, vamos a decirlo así. Son buenos, no hay que negarlo. Luego nos iremos para acabar a dos temas, como decíamos. Uno, esa
reunión que va a haber el 5 de octubre, si no hay desmentido de momento, entre los presidentes de Azerbaiyán y Armenia en Granada, y aquí es donde queríamos hacer hincapié, si hubiera sido con todo el respeto en Varsovia, a lo mejor no lo hubiéramos dicho, pero en Granada, porque es algo que nosotros hemos apostado muchas veces cuando hemos estado en otros lugares, vamos a dejarlo ahí en voz alta, de que España en estos, y alguno sabe de lo que estoy hablando, que no se escucha, en estos elementos internacionales es un punto de unión muy interesante, sobre todo para problemas, por ejemplo, en el Cáucaso, etcétera, porque España no tiene intereses allá, tiene una fama, no por el señor Sánchez, obviamente, sino más bien por la Casa Real, de intermediar, y tiene buena relación al final con todo el mundo. Y eso al final es muy importante. Y ese detalle de que esa reunión se haga en Granada, pues algunos estamos muy satisfechos de que sea así. No diremos que hemos puesto un granito de arena, que alguno se va a pensar cosas raras, pues que las piense, porque las cosas son como son. Finalmente, comentaremos que el próximo martes vamos a ver cómo lo hacemos, pero seguramente o habrá programa en directo o no habrá programa, ya lo avanzamos, porque estaremos en Gijón haciendo un debate coloquio que empezará a las 6 de la tarde. La idea sería grabarlo y que se pueda poner a las redes, porque luego a esa hora del programa estamos de vuelta, volando de vuelta. Quizá hay un intermedio y allí podamos hacer el programa y luego colocarlo, pero bueno, más que nada el aviso de que quien esté por Gijón, por Asturias, lo tiene ya fijado en nuestro Twitter, lo fijaremos también aquí. Quien tenga alguna duda, es el martes a las 6 de la tarde en un restaurante céntrico de Gijón. Pues tienen en el Twitter el lugar para confirmar, con un teléfono para confirmar la asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y será un coloquio de debate como el que hemos hecho en su momento en Palma o en algún otro lugar, donde intentamos pues responder a las preguntas y hacer una pequeña explicación como las que hacemos a diario. Si les parece, con todos estos temas que hoy quizá nos vayamos a alargar más de lo que toque, vamos a empezar. Y empezamos hablando de que hay que estar ahora pendientes del día a día, del momento al momento, del segundo al segundo, diremos, del minuto y resultado, que saben que es una expresión que hemos usado en muchas ocasiones. Y vamos a ponerle los antecedentes rápidamente. Mañana comienza la sesión de investidura de Feijóo a las 12:00, vamos a decirlo así. Empezarán luego los debates, etcétera, etcétera. En principio el miércoles será la primera votación. Si no hay novedad, sea la hora que sea, será la primera votación donde el partido de Feijóo, el candidato Feijóo, necesitaría para ser presidente tener una mayoría absoluta, es decir, tener 176 diputados. Aquí no vale tener 173 contra 171, esto es mayoría simple, que eso sería otro día. Con lo cual aquí son votos positivos a su favor. Parece que no va a suceder, pero ojo, que nadie se sorprenda, por eso decimos que hay que estar día a día, que el miércoles de golpe tengamos a un presidente llamado Feijóo. La manifestación del 8 en Cataluña al carajo, Sánchez cesado por desastre, crisis en el PSOE, si fuera ese escenario. Travesía del desierto, Bendodo feliz, podrá ser ministro, aunque sea un incompetente, Cookie, aún la enviarán de ministra de Asuntos Exteriores, o vaya usted a saber que a lo mejor sabe hasta idiomas esta mujer. En todo caso, parece que no es un escenario lógico y coherente, vamos a decirlo así, pero insistimos, día a día, minuto a minuto, hay que seguir todo. Luego tenemos, obviamente, la sesión, en caso de no salir esa mayoría absoluta, habría una segunda votación el viernes, donde solo haría falta la mayoría simple. Fíjense que aquí algunos irónicos están lanzando algún tipo de escenario cuanto menos curioso. Porque fíjense el detalle, vamos a decirlo así, como método de presión. Saben que estamos, y lo hemos dicho hasta hace días, en un momento de máxima presión en todos los frentes. Ustedes imagínense, y esto realmente es una hipótesis, o sea, algún pajarito te dice que alguien lo ha comentado, se han hecho unas risas y a lo mejor alguien se lo piensa, pero alguien dice, oye, vamos a presionar más a Sánchez. ¿Y si el miércoles nos abstenemos? Recuerden que tendría en principio 172 el Partido Popular, no ganaría, aunque se abstuvieran 180 diputados, no ganaría, necesita 176, con lo cual algún partido podría intentar presionar de última hora más a Sánchez, porque como decimos, la gran presión ha de ser en este momento, pensando en que hay la noche del miércoles y el jueves para negociar cosas más interesantes todavía. Y negociar, pues diciendo, oye, pues nos vamos a abstener el miércoles.
Imagínense, 172 para uno, me invento, 160 y pico para otro, y 5 o 10 abstenciones. Sería un escenario, cuanto menos, que con todo el respeto, cuadraría con todo lo que está sucediendo. Porque cuando la presión es máxima, es máxima. Está claro que algunos creemos que ese escenario puede suceder, pero obviamente que el viernes todo sería reconducido y que no sucederá. Todo lo contrario, hombre, nunca diríamos que es imposible, pero parece cuanto menos complicado. Y a todo eso, ¿qué haces tú el día antes de comenzar la sesión de investidura? Pues obviamente intentas lanzar tu propio mensaje. Algunos pensamos eso en comunicación. Pues no, hoy ha salido Cuca Navarra, la de la banda, diciendo que la investidura es un debate entre Feijóo o amnistía. Y uno plantea, ¿llevaba ir en contra de la amnistía Feijóo en el programa? No, es un hecho sobrevenido. Con lo cual algunos pensamos que ya puestos a tirarte al río, ya se sobreentiende que va a hablar de la amnistía, pero focalizar todo el mensaje en que Feijóo vuelve a ir detrás de lo que dice el Partido Socialista, pues algunos pensamos que es un error estratégico nuevamente. Porque lo coherente es que si tú quieres ser presidente, la amnistía ya no estará, porque cuando ganes no la vas a aprobar. Pero ¿por qué debates sobre cosas que en principio no van a salir si tú eres presidente? Y parece que lo que nos está indicando otra vez es que Feijóo, el candidato, no tiene detrás programa ni argumentos. Nos recuerda en cierta manera, y es un ejemplo que a alguno quizá le va a ofender un poco, a cuando lanzaron el independentismo en Cataluña, que se acuerdan cuando acabaron deteniendo a toda otra banda. Esta era una banda de mafiosos, también hay que decirlo, aquí en Cataluña. Empezaron a llorar, ¿se acuerdan aquella, la presidenta del Parlamento, la Forcadella? ¡Ay, que no veré a mis nietos! No sabía todavía que había un fulano llamado Sánchez. No veré a mis nietos y no sé qué, todas aquellas gilipolleces. Y todos repetían al unísono que es que no había nada preparado. Era toda una improvisación. Y la sensación que tenemos alguno que lo de Feijóo también es una improvisación. Y si sonara la flauta, que creemos que no, sonara la flauta el miércoles, este no tiene ni el nombre del ministro de Economía. A lo mejor con suerte nos pone de paradores a nosotros, por despiste, claro, porque no se ha acordado de lo que hemos dicho que era un cadáver. Pero la realidad es que no se puede hacer así política, Cuca Gamarra. No se puede hacer así política, Cuca Gamarra. Luego ha dicho que es el primer presidente que renuncia a conseguir votos. Y dices, vamos a ver. Pero si os estáis pasando el día diciendo a ver si sale, lo ha dicho hoy Moreno, a ver si sale algún tipo honrado en el PSOE, alias un tránsfuga y nos vota. Hombre, no habéis usado la expresión de sacar votos debajo de las piedras, como utiliza el señor Sánchez, el presidente Sánchez, pero parece que tampoco estáis renegando, digamos, de que pase cualquier cosa. Y estamos otra vez en lo mismo. Van detrás de los argumentos del partido que a día de mañana sería de la oposición, porque parece que no tienen argumentos para ir delante. Al PP hay que reconocerle que le falta, a nivel nacional, y vamos a decirlo así de potente, le falta una base ideológica clara, un argumentario claro y obviamente un liderazgo que actualmente no tienen. Quizá el líder con un buen equipo no es malo. Quizá el líder con todo el cariño en Galicia, donde todo es más cercano, quizá puede encajar. En Galicia han visto que encaja hasta Rueda, que es el presidente actual. Es decir, que en Galicia me presento yo por el PP y gano, vamos a hacerlo así, claro, se presenta cualquiera de ustedes, aunque fuera de Vox, y gana, aunque fuera de socialista, que alguno habrá que nos escuche, y gana. Se presenta hasta Bendodo, saludos, buenas noches, Bendodo, y usted ganaría en Galicia, porque allí ganas porque hay una estructura territorial que no existe en el resto de España. Y fíjense el detalle, que curiosamente ha sido en Galicia donde alguien ha tenido una iniciativa que creemos algunos, cuando nos la han pasado durante el día de hoy, que es una iniciativa
que aumenta la presión al Partido Socialista, que divide el Partido Socialista entre lo que piensa la base, entre comillas, y lo que piensa el equipo de gobierno, y que es sencilla de implementar. Ha sido en un ayuntamiento en Ares, donde han presentado una iniciativa para oponerse a la amnistía. ¿Y saben qué han hecho? Que los regidores, concejales del PSOE se hayan abstenido. No han votado a favor de Sánchez, en pocas palabras. Pues ese mensaje es nuevamente positivo. Decíamos ayer, recuerden, aquellas encuestas que empezaban a salir, aquellas donde decían que el votante socialista estaba en contra de la amnistía por no estar en el programa. Todo eso alimenta a ese grupo de diputados que siguen trabajando para no votar a favor de Sánchez, para obligar a que haya elecciones y que decida, entre comillas, el pueblo si debe haber o no debe haber amnistía. Obviamente estos diputados, aunque algunos se equivoquen, no van a votar a fijo, porque eso sería, entre comillas, alta traición al Partido Socialista. Y empiecen a pensar una cosa interesante, que nosotros hemos repetido. Si hay elecciones, ¿sería candidato Sánchez con todo lo que está apostando? Ya no les digo si sonara la flauta y fuera presidente fijo. ¿Alguien cree que Sánchez aguantaría 2 días de presidente, secretario general del PSOE? Fíjese lo rápido que pueden cambiar las cosas aquí, de un día para otro. Y a nosotros particularmente nos parece muy gracioso esta segunda opción, que creemos, insistimos, que no va a suceder, o pensamos que en un 90 y largo por ciento de opciones no va a suceder, porque nos gustaría ver la cara de todos esos retrasados, periodistas, con la boca abierta a las palabras de Sánchez recibiendo oro blanco, si su líder es expulsado nuevamente del PSOE. Porque verán cómo empezarán a decir, yo ya decía que este señor será una auténtica vergüenza nacional. Solo por eso algunos compraríamos aquella famosa historia de comprar palomitas y sentarnos en el sofá mirando qué pasa. Porque mañana, que es el día de Feijóo, pero hoy el PSOE pues sigue sin citar la amnistía, hace movimientos extraños nuevamente, que parece que están redoblando incluso la presión interna, que cabrea más de uno, porque ha decidido hoy, pedido a la mesa del Congreso, que no lo sabe, un grupo pide a la mesa del Congreso cosas y la mesa decide si la aprueba o no. Obviamente, si la mesa son los tuyos, como es el caso, pues oye, lo que pidas te lo van a dar. El formalismo es ese. Pues ha pedido que asesores de su partido no sean de su partido y sean de los partidos independentistas u otros. O sea, han aumentado el número de asesores a 351 por grupo, el año pasado eran 200, vamos a decirlo así, claro, 240 o así, y era un porcentaje de 0,7 por diputado de grupo político, excepto el mixto, que era una relación diferente porque había un conglomerado de gente, y ahora es 1 por 1, prácticamente no, es 1 por 1, con lo cual ha habido un aumento, pero el PSOE los cede a otros partidos, y eso, fíjense el detalle tonto. Eso hace que un señor o una señora que aspiraba a ser asesor en el Congreso, pues se lo dé a Josep María, no sé, Cataluña y Figueras, para decir algo, es decir, se lo dé a alguien y pierda un trabajo. Y eso irrita a cierta base del PSOE, porque volvemos a insistir en lo mismo. El PSOE, aunque muchos no lo crean, al final es un partido corporativista. O sea, lo que quiere es colocar cuanta más gente mejor. Y claro, y saben que la gracia, obviamente, es colocarse en política para 40 años. Y saben que con estos movimientos de Sánchez lo único que están haciendo es confirmando la presidenta Sánchez y seguramente sus 1.200 asesores, más los ministros, etcétera, pero dejan el terreno como si hubieran plantado eucaliptos, sin opción de nacer durante años. Y algunos piensan que solo la rebelión, no en plan Sánchez es malo, sino que vote el pueblo, que somos gente de pueblo, que vote el pueblo. Esto parece muy catalán, que vote el poble. Es lo único que les puede redimir
en cierta manera, aunque son conscientes, y viendo más encuestas que han salido hoy, de que en caso de ir a unas elecciones, pues seguramente la travesía del desierto comenzará ya. Mientras, pues tenemos jueces y fiscales que hay que reconocerlo, y aquí lo hemos reconocido muchas veces, pues son los mayores garantes del Estado de Derecho, del Estado de España, del Estado y la separación de poderes, que insisten que se puede estar rompiendo el Estado de Derecho con el tema de la amnistía, es decir, la presión cada vez es más intensa. Y obviamente quien más presiona son los independentistas, en este caso ha sido hoy Esquerra, que dice que el acuerdo político ya está, desde hace días. Ahora están en la parte técnica, en los papelitos. Curiosamente, el gobierno de esa ministra con esa sonrisa, ¿cómo se llamaba? Profident, se llamaba, bueno, de Colgate diríamos alguno, porque no sabemos exactamente cómo va al dentista la señora, pues no habla ni confirma ni desmiente si hay papeles, si hay acuerdos y nada. Vuelven a algo que para nosotros se está convirtiendo en un tópico y que debería irritar a más de uno. Vuelven a considerar a sus votantes analfabetos. Porque les están diciendo, no os vamos a decir nada, tontitos, que luego se os vais a enfadar, tontitos, porque me votáis a mí, Pedro Sánchez, y os engaño, porque sois tontitos. Y no os voy a decir si hay acuerdos o no, porque sois tontitos y retrasaditos. Eso es el votante medio del Partido Socialista. Y fíjense que las encuestas que han salido hoy, que saben que hay que hacerles caso, poco caso o ningún caso muchas veces, pero sí que hay una cosa que hemos resaltado muchas veces en las encuestas, que son las tendencias. Y hay una tendencia que nos ha parecido muy interesante, en la que ha publicado Voz Populi durante el día de hoy, que es la que dice que el partido que más va a dotar de abstencionistas en unas hipotéticas nuevas elecciones sería el Partido Socialista. Porque los votantes socialistas, no lo olviden, no son votantes democráticos. Y perdón, si alguno se enfada, no son en general votantes democráticos. Nosotros lo hemos dicho en alguna ocasión, nosotros hemos votado prácticamente a todo el espectro de partidos, también tenemos unos cuantos años. Cuando hemos considerado, por ejemplo, el caso de Barcelona, y no vamos a explicar de nuestra vida, pero bueno, hemos votado muchos años a Maragall, porque pensamos que ha sido el mejor alcalde que ha tenido Barcelona, y no hemos tenido problema. En su momento habíamos votado también a Convergencia, lo hemos dicho en más de una ocasión, al PP, etcétera, etcétera. Y vamos a decir todos los partidos, pero a lo mejor algunos se sorprende a todos los partidos que hemos llegado a votar nosotros, pero hemos pasado muchas elecciones. Y tampoco es cuestión de entrar en detalles, que a algunos se nos enfadará. Pero la realidad, como decíamos, es que el votante socialista no tiene esa capacidad democrática de valorar a alguien que lo haga bien por el país, solo valora a quien es de los suyos. Con lo cual el votante socialista, y lo dijimos en su momento, o vota a Sánchez o se abstiene. Muchos incluso no votan a Sumar, porque para votar a Raticulín pues tampoco es el momento, pero va así, jamás votarán otro partido. Y eso es un problema democrático, porque curiosamente, obviamente hay votantes también en otros partidos que solo votarían el suyo, que les voy a decir los de Vox, que solo Vox. Pero bueno, en su momento es una escisión del PP, con lo cual en su vida han votado la mayoría al PP, vamos a decirlo así de claro. Pero el votante socialista de izquierda en este país no. En muchos casos es un acomplejado y mil historias que podríamos explicar, que se piensa todavía que, como decíamos ayer, que en Castilla y León o Valencia o Extremadura, pues no sé, sacan a la noche a las mujeres y las violan en las calles los cargos de Vox y del PP, en fin, mientras por cierto los suyos se van de putas, pagan coca y encima los condena un juez. En fin, esa es la realidad a día de hoy. Sigue habiendo las presiones que decíamos a Sánchez, que sigue renegando de la palabra amnistía. Y a todo eso parece que hoy Vox se ha levantado. Decíamos desde hace días que estaba medio dormido, algunos enfadados porque citábamos muchas veces que parece que solo estaban dando paseos a caballo, pero la realidad es que se ha levantado haciendo una cosa que aquí habíamos dicho que era una idea buena. Insistimos, señores de Vox, no nos importa que cojan ideas, porque esto al final es un programa para todos. Pues una de las ideas que han cogido, obviamente, y que comentábamos desde hace días, es que sería interesante que Vox aprovechara su poder, que lo tiene en algunas comunidades, para hacerse notar.
con medidas, porque no es lo mismo prometer cosas desde fuera que tomar medidas desde dentro. Lo hizo con el tema de los sindicatos, se acordarán, propuestas suyas que han hecho que se quitaran las subvenciones en Castilla y León, creo que en alguna comunidad más también, y lo ha hecho ahora en una petición que ha sido votada a favor por el PP para eliminar la ley de la memoria histórica en Cantabria. Pues, ¿qué quieren que les diga? Nos parece muy bien. Siempre hemos defendido, y si no lo hemos hecho porque no nos ha parecido interesante explicarlo, pero lo decimos que lo hemos defendido siempre, que las guerras, y lo hemos dicho muchas veces, perdón, que ahora me viene un flash, que las guerras es la peor desgracia que le puede pasar a la gente. Y en las guerras no hay buenos ni malos. Aquí se habla mucho de buenos, malos, pero bien, nos vamos a una guerra que para nosotros puede ser mucho más ambigua, que es la Segunda Guerra Mundial. Hay tantos casos, aunque alguno no se lo crea, están documentados. Por ejemplo, de fusilamientos de prisioneros en un lado como en el otro. Sí, los malos eran siempre los alemanes y los nazis, sí. Pero hay tantos casos de eso en un lado como en el otro. Hay más casos de violaciones documentadas, y hay libros, de rusos cuando entraban en Europa, y no solo en Alemania, sino en Polonia, etcétera, etcétera, que de alemanes en Francia o en otros países. Infinitamente más casos. Con lo cual, las guerras al final es un desastre. Y eso de poner buenos y malos no es cierto. Porque igual que hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial, en la española podemos decir claramente que hubo tantos fusilamientos en un lado como en otro. Y obviamente, pues quien acaba ganando la guerra, pues oye, se le va la mano más o se le va la mano menos. Pero han pasado 100 años de esos hechos bárbaros. Y montar tonterías como esta de la ley de memoria histórica, algunos pensamos que es una auténtica barbaridad. Nos parece correcta esa decisión. Nos parece que la política no debe perder el tiempo en estas tonterías. Y luego tenemos que Vox ha anunciado hoy de la mano de Garriga que se va a querellar contra la presidenta del Congreso, contra Armengol, por el tema de las lenguas. Hay que puntualizar una cosa, muchos titulares dicen se van a querellar por el tema de las lenguas y mucha gente ha pensado que por hablar las lenguas, no, por eso no se va a querellar. Sería bastante, estúpido querellarse por eso. Se querella por una cosa de concepto ilegal, que es importante. Recuerden que la ley se aprobó un miércoles, pero que Armengol permitió el martes ya utilizar las lenguas y hizo un gasto público en pinganillos antes de implementar y aprobar la lengua. Hombre, y algunos pensamos que eso, así de claro, es un delito. Vamos a decirlo así. Nuevamente Vox aquí por delante del PP, que se ha ido, no sé qué, vamos a quejarnos y no ha hecho nada. Porque no tienen contenido, no tiene salsa esta gente del PP. Pero es un detalle tontísimo, pero tan evidente, que es necesario que alguien lo haga. Porque ustedes se imaginan que tú no puedes hacer algo antes de que esté aprobado. Tú te vas a pedir una hipoteca a un banco y no puedes ir a decorar la casa una semana antes de que hayas firmado la hipoteca. Ridículo. Eso hizo Armengol, demostrando, por cierto, que seguramente pasará la historia. Va a hacer a Meritxell Batet una gran presidenta del Congreso, que tiene cojones el tema, con lo cual queda confirmado que mejor camarera del Nick Habana que Armengol de presidenta. En fin, cosas cuanto menos extrañas. Aunque extraño, obviamente, todas las risas que nos hemos dado hoy, lo hemos visto incluso en algún noticiario, en algún telediario, sobre las palabras de raticulín de Yolanda Díaz. Encima ha salido hoy el portavoz de Sumar, el Archachun diciendo que sí, que tiene razón y que la gente se ríe y no sabe por qué. Pues mire, Artachu o Archichu, no sé cómo te llamas, otro que lleva mamando la política toda la vida en el Europarlamento con esa pinta de golfillo. Seamos claros, ha hecho el ridículo, un soberano ridículo. Que los ricos, recuerden la frase, que los ricos le llega a ella, porque digo literalmente que esto se va al carajo, claro, ella tiene una oreja en la casa de Elon Musk, pues supongo va por el tema de los cohetes, y que se están haciendo megamansiones en Nueva Zelanda para irse con cohetes espaciales mientras nosotros nos morimos. Suponemos nos morimos de aquí 250 millones de años, como os he dicho al principio, lo cual es una putada enorme. Porque suponemos, imagínense ustedes a Yolanda Díaz de aquí 250 millones de años yendo todavía 2 veces al día a la peluquería, como decía Guerra.
y con esos pelitos de rubita, en fin. Suponemos de aquellas en 250 millones de años, quizá alguno de los 3 másters falsos podría haberlo documentado. En fin, de esas cosas que te hacen cuanto menos gracia. En esa misma órbita, gracia no hace, hace más bien pena, es lo de Montero, que ha salido de que a día de hoy estamos en el récord de los últimos 13 años de asesinatos por violencia de género en España. Con todo un ministerio, con toda una ministra que va de lista, unas asesoras y unas secretarias de Estado que van de superlistas, y han llevado a la peor cifra en 13 años. Poníamos el ejemplo del fútbol, que es, creemos, bastante claro. Tú bajas a segunda, lo decimos con todo el respeto, obviamente, para las víctimas. Tú bajas a segunda, hombre, alguna responsabilidad tendrá el entrenador, ¿no? Que encima le han dotado de cientos de millones y no ha sabido fichar a nadie, a las amiguitas de cama y poco más. Es así de claro. Y en estos temas hay que ser muy contundente. Montero no es ni tiene la capacidad para ser ministra de nada. Y los datos, al final, lo malo es que vienen en forma de cadáveres. Que les parece que siguen choteándose, por cierto, de Sánchez. Hoy ha dicho Sánchez que era imprescindible poner las lenguas en el Congreso, que es, ha falta decir que es una belleza orgásmica escuchar en catalán, en euskera, porque él está listo, que entiende todo. Pues nada, ha tardado poco el PNV y Bildu, los dos al mismo tiempo, parece que saben a quién han de captar votos, es decir, que ellos no usarán el euskera en el Congreso porque lo que quieren es que se les entienda. Nosotros creemos que debían haber añadido: no usaremos el euskera en el Congreso porque la mayoría de nuestros diputados no saben euskera, que es lo más triste que hay. Exigir algo cuando tú no lo sabes. Ejemplo, rápido que se va a entender. Para ser funcionario de cuerpo 30 has de ser licenciado. Un ministro, como Iceta, no tiene más que el bachiller. Para ser presidente de la Generalitat puede ser uno como Puigdemont, que era simplemente bachiller. Otro que no tenía el certificado C de catalán, que exigen, curiosamente, a los funcionarios que están a su cargo, como el caso socialista de Montilla. ¿Saben? Igualdad de oportunidades. Parece que el PNV y Bildu también se montan a esto, de que vamos a pedir cosas, aunque nosotros no las tengamos ni las sepamos. De esos temas, cuanto menos curiosos que hay. Y Bildu confirma lo que son con esa votación, esa abstención en el Parlamento de Navarra, que pidió una declaración de rechazo a Josu Ternera tras la entrevista del ególatra, vamos a llamarla así, de Évole, y se han abstenido para que no saliera, en efecto, Yolanda Bay se ha abstenido también, con lo cual confirma un poco que esas declaraciones de Josu Ternera, donde recordemos decía que la culpa, por ejemplo, el atentado de Vic era de los guardias civiles, o de Zaragoza, perdón, eran los guardias civiles por dejar a sus hijos jugar en el patio, que los habían convertido en escudos humanos. Hay que ser un sinvergüenza, perdón, ¿eh? Y saben que aquí podemos hacer cachondeo a veces, pero a veces nos ponemos muy serio, que es un hijo de Legrand, todo lo que quieran añadir para decir eso, y para que el entrevistador, por cierto, no le interrumpa y se levante de la mesa. Pero bueno, el entrevistador es un mamón, hay que decirlo también así de claro, un acomplejado, y no tampoco hay que decir mucho más del ególatra de Évole. Pero la realidad es que confirma que los de Bildu siguen riéndole las gracias a los de ETA. Y esos vuelven a estar con el gobierno nuevamente. Cosas cuanto menos curiosas. Y decíamos que nos poníamos una medallita hoy porque el rey emérito ha vuelto a España y todos los medios resaltan la normalidad con la zarzuela. Y aquellos que nos escuchan hace tiempo, no aquellos que llevan menos tiempo, que por cierto, hemos pasado a una media estos últimos días otra vez de 20 y pico mil oyentes, gracias a todos, sobre todo a los 350 que aportan, aquellos nuevos que no sepan de qué va, se lo pueden leer en lo que pone debajo del vídeo, cómo funciona este programa, cómo debería funcionar este programa. Pero como decíamos, explicamos aquí que todas esas tensiones que muchos medios explicaban de batalla entre el rey emérito y el rey Felipe no eran ciertas, que era toda una política de comunicación de la zarzuela para presionar al gobierno de Sánchez.
¿Qué ha pasado en estos meses desde esos momentos? Pues fíjense que todo eso se ha ido confirmando, que la relación de entre la Casa Real y la Moncloa no es la más adecuada, que nosotros apostamos en su momento y cogió el guante, no por nosotros, obviamente, que nosotros somos unos mindundis. La Casa Real, cuando explicamos que cuando le prohibían ir a actos internacionales, la Casa Real lo que iba a hacer es lo que ha hecho estos días otra vez, irse a cenar por ahí, que eso nadie le tiene que dar órdenes de si puede o no puede hacerlo, comunicarse con la gente, acercarse con la gente, porque eso es una forma de comunicar, y más en el siglo XXI, muy brillante, lo hacen y lo siguen haciendo, y presionaron con el tema del rey emérito y se echaron unas risas, cosa que también dijimos mientras cenaban con Sánchez, sobre Sánchez, perdón. Esa es la realidad que se vuelve a confirmar al cabo de unos meses. Bueno, nos lo dijo la bola de cristal. Para los nuevos, también documenten que debe ser la bola de cristal. Y vamos a acabar con dos temas rápidamente. Uno que nos alegra. Nosotros, como saben, nunca pintamos nada en nada. Es esa reunión que va a haber en Granada entre el gobierno de Azerbaiyán y Armenia, el tema de Nagorno-Karabaj, donde hemos visto imágenes bastante lamentables. En principio el 5 de octubre, salvo que haya algún cambio de última hora, que estos temas saben que puede haber cambios, donde eligen España para ese conversaciones de paz. Había grupos de trabajo, quien conozca el tema un poco, algunos no suena por lo que sea, había grupos de trabajo que había habido en la Unión Europea, etcétera, pero al final se han decidido por un país como España que tiene unos intereses en la zona, pues vamos a ser sinceros, como ir a Nueva York, algunos cero o ninguno, con lo cual es un país que en principio tiene aparte buenas relaciones, y hablamos obviamente de la Casa Real, con monarquías árabes, etcétera, etcétera, que al final pintan más de lo que parece allí. Recuerden, Azerbaiyán tiene petróleo, importantes campos petrolíferos, y que tampoco tiene mala relación con Rusia, vamos a decirlo también así claro, con lo cual nos alegra sobremanera a algunos que España se convierta en ese lugar de paz. Obviamente, que nadie piense que esto es cosa Sánchez, aunque seguro que se apunta una foto, no se preocupen si todavía está por aquí. Pero la realidad es que esos movimientos que consideran a España un país tranquilo, un país de paz, un país donde se pueden hablar las cosas, está claro que vienen favorecidos, y aquí volvemos a tirar un capote por todos los movimientos existentes desde la Casa Real, y hay que decirlo así de claro para aquellos que no se entiendan, y no obviamente desde el gobierno que está lleno de ineptos e incompetentes. Y la elección de España viene por la suma de pequeñas, a ver cómo decimos esto, piedrecitas que se han ido moviendo durante muchos meses y que al final parece que convierten las cosas en realidad. Y aquí, igual que decimos que a veces tenemos que ponernos medallitas, oiga, es más interesante y muchas veces más inteligente no estar que estar cuando sabes que las cosas van bien. Es una de las cosas que a veces nos han explicado, porque nos explican historias a veces. Estamos en una reflexión final que a lo mejor a alguno le parece hasta interesante, de la gente de Estado. La gente de Estado, en general, no está para que les regalen nada, ni la oreja. Su satisfacción es irse a dormir diciendo, joder, hemos hecho lo que teníamos que hacer. A diferencia de la clase política, y de mucha gente también, que lo que quiere es el reconocimiento público, hostia, que te den una medallita, que no sé qué, que te den, coño, que te den dinero, eso ya ni se lo cuento. Hay gente que no, que lo que le interesa realmente es, oiga, decir que has podido aportar un granito de arena a la situación. Y en ese sentido, mucha gente de Estado se comporta de una manera sigilosa, de una manera adecuada y de una manera, oiga, donde lo importante no es figurar, lo importante no es salir en la tele en 12 debates. Lo importante en muchas ocasiones es que te escuchen. Y te da igual que te lo reconozcan, que no te lo reconozcan, porque un día estás y otro día desapareces. Y eso, ahora que se habla estos días del mago pop, ¿saben? Aquel que está por Nueva York, un tipo brillante también hay que decirlo, pues es la gracia de la magia, a veces en política. Que las cosas suceden
o no suceden. Pero no siempre has de saber por qué o cómo suceden, sino simplemente quedarte con que han pasado. Y pasará, ya acabamos ahora sí, el próximo martes a las 6 de la tarde en un céntrico restaurante de Gijón. Lo tienen la información puesta, restaurante Menir, lo tienen la información puesta en nuestro tweet, la pondremos también aquí en los comunicados del canal. A las 6 tendremos ese coloquio debate como el que hemos tenido en Palma hace unos meses y como el que nos gustaría tener en diversas localidades de España una vez al mes al menos. Vamos a intentar hacerlo, para lo cual, como siempre decimos, en este caso, un restaurante nos avisó, oye, podríamos hacerlo este día, que es un día que nosotros no abrimos, montamos unas mesas allá, nos juntamos, pues como en Palma, supongo, 15, 20, 30 personas, no estamos hablando de actos multitudinarios, intercambiamos, explicamos un poco 4 historias, solamente explicamos alguna batallita, que siempre es divertido, nos hacen preguntas y al final se convierte en un día muy ameno y entretenido. Como en el caso de Palma, la gente de Gijón, encantadora. Además tenemos allí a nuestro amado Elías, con lo cual tenemos garantizado que todo va a ir a la perfección. Y como decíamos, si hay alguien que tenga pues eso, local, alguna cosa en otra localidad de España, que nos lo diga, que nosotros nos desplazamos obviamente a nuestra costa, que para eso están también las aportaciones, y vamos allá y nos tiramos unas horitas intercambiando con todos ustedes que son oyentes. Será el próximo martes a las 6 de la tarde, lo iremos recordando durante toda esta semana. Si hay algún local, alguna provincia, alguien que esté interesado, nos escriba confirmado lamoncloa@gmail.com o a nuestro Twitter directo, y a partir de ahí con 4 conversaciones podemos mirar de acelerar el tema. Decíamos, a partir de ya empezar a seguir el día a día. A las 12 comienza la sesión de investidura y lo que les decimos, nada como la magia, esto al final es como la magia, nada es lo que parece, pero las cosas suceden. Creemos que van a ser unos días súper apasionantes, mucho más que estos que hemos pasado. Pero nosotros ya hemos puesto, digamos, ya hemos explicado por dónde van a ir las cosas y ahora solo hay que ver cómo responde la realidad a todo este conglomerado de cosas que están sucediendo casi en tiempo real. Nos vamos nosotros a emplazar hasta mañana. Como siempre decimos, simplemente seguimos.